ya lo sabe, usted ya lo conoce, usted ya lo entiende, usted tiene el control, tiene la dirección. Amado Dios, que en esta mañana tu nombre sea alabado, tu pueblo abra su corazón, podamos formar aquella iglesia que usted compró a precio de sangre, aquella iglesia alabada, santa, pura, aquella iglesia que te busca y que te espera, Señor. Oramos para que nuestros corazones sean humildes, para que con libertad escuchamos tu voz en esta hora. Bendice a mis hermanos que vienen de lejos, que han viajado, que se han esforzado. Bendice sus vidas, Señor. Bendice también la iglesia local. Nosotros vemos tu poder, como usted de a poco está levantando su obra aquí. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a mi hermana Karina, a su esposo, a sus hijos, los que velan porque estas puertas sigan abiertas, los que se esfuerzan cada día para que los hermanos oren, busquen del Señor, prediquen la palabra. Tu palabra bien lo dice, Señor, que es Dios el que finalmente da el crecimiento, Señor. Aquí nosotros vemos tu poder. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor amado. Ayuda a mi esposa, que se ha quedado allá en Perú, que hubiera querido estar aquí también. A mis hijos, Señor, a mis hermanos de la iglesia central, a mis hermanos de la iglesia en Trujillo, a mis hermanos de la iglesia en Florida, a mis hermanos de la casa de oración en California, a mis hermanos de casa de oración Colombia, Argentina, que ahorita están atentos a lo que usted va a hablar con cada uno de nosotros. Señor, vemos tu poder y te damos gracias, Señor. Recibe toda gloria y honra. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele bien fuerte alabanza al Rey de Reyes. Gloria a Dios, hermano. Vamos a abrir la escritura, vamos a Primera los Corintios, capítulo 1. Vamos a hablar de la salud de una iglesia. ¿Cómo sabemos si nuestra iglesia está sana o está enferma? Si hay salud espiritual en el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Vamos a hablar de ello el día de hoy. La salud espiritual de la iglesia. Primera los Corintios 1:1. Prepárese porque yo predico bastante. ¿Cuántos saben eso? Yo no predico media hora, yo predico un buen rato, así que esperamos que haya venido listo usted para escuchar la palabra del Señor. Dice así, 1:1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Voy a esperar a mis hermanos que todos abran. Vamos a esperar. Ayúdense entre ustedes. Cuando venga un hermanito que es nuevo, que de repente no conoce tanto, usted le da la mano, eso, y así avanzamos todos juntos. Siempre ayúdense, siempre dense la mano entre ustedes, ¿ya? Gloria al Señor, en todo, la iglesia siempre se ayuda. Estamos abriendo 1 Corintios 1:1. Sí, 1:1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Me dicen amén? Amén. Ya, ahora sí, leemos, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos desde ahí en adelante, ¿ya? Que esto es estudio bíblico. Bueno, aquí, gloria a Dios, está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia de los Corintios. Permíteme explicarle un poquito, un contexto histórico ya de lo que era Corinto, la ciudad de Corinto.
Corinto era una ciudad griega. Una ciudad griega que fue adoptada por el Imperio Romano. Los romanos tomaron Corinto. ¿Por qué? Porque Corinto era un puerto. Era una ciudad muy importante donde desembarcaban todos los barcos de comercio, mercantiles. Los barcos llegaban a Corinto y ahí desembarcaban. Eso significa que esta ciudad tenía una importancia económica fuerte. Además, Corinto era la ciudad que tenía establecida la adoración al dios romano Júpiter. Ahí se adoraba a Júpiter, que para nosotros es el diablo, pero para ellos era Dios. Amén. Se le adoraba ahí. Corinto también tenía un templo grande, un templo gigante, donde los marineros, cuando llegaban, iban de frente a ese templo. ¿Por qué? Porque en ese templo había unas mujeres que le llamaban sacerdotisas de Afrodita, y estas mujeres mantenían relaciones sexuales dentro de la misma iglesia, dentro del templo de Afrodita. Ahí tenían sexo. Entonces, este era un lugar donde iban a pecar. A Corinto se le llamaba la ciudad de las vanidades. O sea, era una ciudad pervertida, corrompida, llena de pecado, llena de maldad. Ahí se levantó la iglesia de Corinto. La iglesia que fue fundada por Pablo en el libro de Hechos 18. Esta es la referencia de ello. Y usted va a darse cuenta que las primeras ovejas que Pablo se gana fue un matrimonio que se llamaba Aquila y Priscila. Ahí se establece esta iglesia. Amén. Ahora usted ya sabe un poco el trasfondo histórico. Había un dato más que es importante también. Otro dato importante es que algo que estaba de moda en Corinto era la oratoria. Ellos inventaron la oratoria, o sea, el hablar en público. Y las personas que tenían el don de hablar en público prácticamente eran como estrellas de Hollywood. Eran famosos, tenían montones de discípulos. La gente buscaba escuchar algo nuevo y se amontonaban los maestros para escuchar. Es a esta iglesia a la que le habla Pablo. Pablo le dice, se presenta primero, ¿quién soy yo? Él dice, bueno, yo soy Pablo, quien fundó esa iglesia. Y el hermano Sóstenes, que era probablemente la persona que hizo la escritura de la carta, a la iglesia que está en Corinto. El nombre de la iglesia no era Corinto, el lugar de la iglesia es Corinto, porque para Dios las iglesias no tienen nombres. A, B, C, ministerio, la profecía, ministerio bajo el abrigo del Altísimo, ministerio pentecostal unidos, como quiera. A Dios eso no le importa. Eso no vale para Dios. Dios le dice a los de la iglesia de Sardis, ustedes tienen nombre de que viven, dice, pero están muertos, le dice. O sea, para Dios el nombre de la iglesia no sirve para nada. Lo que a Dios le importa de la iglesia es que esa iglesia lo siga, que esa iglesia guarde su palabra, que esa iglesia viva de verdad el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso, si Dios tuviera que hablar a la iglesia aquí en México, Dios diría a la iglesia en Iguala. Si nos tuviera que hablar a nosotros allá en Lima, Dios nos diría a la iglesia en Lima. Y cuando Dios diría eso, no se está refiriendo a esta, se estaría refiriendo a todas las iglesias, porque Dios ve a la iglesia como un solo cuerpo, en su conjunto. Esto es para que nosotros no nos hagamos separación, no pensemos que somos mejor que los demás, sino que a cada iglesia Dios le ha dado algo para dar cuentas después. Alabamos el nombre del Señor. Amén, hermano. Por eso el mensaje que yo predico aquí, a nuestra iglesia aquí en Iguala, es el mismo que predicaría o prediqué cuando fui a Australia o cuando estuve en Estados Unidos o en cualquier lugar. La iglesia es la misma, el mensaje es el mismo, la demanda de Dios es la misma para todos nosotros. ¿Sí o no? ¿Cómo debe estar la iglesia? ¿Cómo la ve Dios? Aquí lo dice, versículo 2.
a los santificados, dice. A los santificados. Esto significa que se supone que los hermanos saben y entienden que son santos. Que hemos sido separados, significa eso. Hemos sido separados para Dios. A los santificados. Y luego dice, llamados a ser santos. Es decir, llamados a vivir una vida que glorifique a Dios. Una vida separados del pecado. Llamados a ser santos. Y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios. Significa que este mensaje barre con todos, es para todos. No hay acepción de personas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Luego dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios, dice Pablo, siempre por vosotros, como yo también le doy gracias a Dios siempre por ustedes. Nosotros estamos lejos, hermanos, vivimos a miles de kilómetros de aquí, pero no nos olvidamos de esta iglesia. Nosotros oramos por ustedes siempre, todos los días. En nuestros ayunos no ha habido uno solo desde el día que se permitió que esta iglesia se abriera. Ni un solo ayuno ha habido que nos hayamos olvidado de ustedes. Siempre nos acordamos de ustedes. Sabemos que ustedes son el fruto de la palabra de Dios, el resultado del poder de la sangre de Cristo de Nazaret. Así que gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Pero estamos aquí para que esta iglesia esté más sana o esté sana. Así que vamos a ir mostrando muchas cosas que Dios quiere de su pueblo. Ya vaya prestando mucha atención. Entonces dice, Pablo le dice en el versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, dice Dios, en Él. Y luego detalla, en la palabra, en toda palabra. O sea, a esa iglesia no le faltó palabra de Dios. Siempre había hombres de Dios que pasaron por ahí. En Corinto pasó el mismo Pablo, quien fundó la iglesia. Luego pasó Apolos, que fue un evangelista, un hombre de Dios, también pasó por ahí. Luego estuvo Cefas, Pedro, esto lo va a decir más adelante, también pasó por ahí. O sea, imagínense que esa iglesia había sido edificada por hombres de Dios de la talla de Pablo, de Pedro, de Apolo, hombres de Dios profundos. Entonces por eso Pablo le dice, oigan, ustedes han sido enriquecidos, dice, con toda palabra, dice. Y luego dice, y en ciencia. ¿Qué significa ciencia, hermano, en la escritura? Ciencia no es la ciencia que conocemos, científicos de eso. Ciencia significa revelación de Dios. Ciencia significa cuando Dios descubre secretos, misterios que están en los hermanos, cosas ocultas. Significa que esa iglesia había sido bendecida con revelación de Dios. Dios había mostrado cosas tremendas a ellos. Los había bendecido de una manera maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, es una iglesia que lo tenía, aparentemente lo tenía todo. De tal manera, versículo 7, que nada os falta en ningún don. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pastor Jorge, ¿qué cosa es un don? Un don, según la Escritura, es algo que Dios nos da. Un regalo que Dios nos da para ministrar, o sea, para beneficio de los demás. El don de ciencia, el don de profecía, el don de sanidad. Dice que a ellos no les faltaba ni un don, los tenían todos, hermanos. En esa iglesia habían profetas, en esa iglesia habían pastores, en esa iglesia había milagros, en esa iglesia había profecía, había poder de Dios, como hemos visto en muchas iglesias, ¿no? Que hasta hacen turnos de profetas, o habla la hermana primero, luego habla la otra y comienza a hablar, dice el Señor. Eso lo vemos hoy en día en muchas iglesias, que aparentemente no les falta nada, pero vamos a ver si es suficiente con dones. Si el tener un don espiritual significa que yo me voy al cielo, que estoy bien delante de Dios, o como iglesia estamos bien delante de Dios. A veces nosotros nos alegramos con la cantidad,
Qué gozo, decimos, la iglesia está llena. Yo tengo un mensaje que se llama llenos de nada, porque a veces es número nomás, pero no está Cristo ahí. Hay orgullo, hay soberbia, hay un montón de mentiras, hay gente queriendo tomar lugar que Dios no les dio. Hay una competencia entre hermanos, celos, disputas, chismes, dimes y diretes entre hermanos. Y nosotros creemos que Dios está ahí porque vemos que la iglesia está llena. También me ha pasado ver iglesias que no están tan llenas y que Dios sí está. Y que más bien la gente sabe por qué se ha ido. Por la verdad. Se han ido porque se les ha corregido. Porque la palabra los ha confrontado. Entonces, al ser descubiertos en su desnudez pecaminosa, se han resentido. ¡Ah! Me voy de esta iglesia. Porque en esa iglesia no hay amor. No me tratan bonito. Y nosotros sabemos que no siempre la palabra acaricia, que a veces la palabra duele, porque la palabra tiene que corregir. Si la palabra no te corrige, vete de la iglesia en la que estás. Si la palabra no te cambia, estás perdiendo tu tiempo. La palabra te tiene que cambiar. La palabra no es para dar, la palabra es para ser transformados por el poder de Dios. Entonces ellos tenían todo ello, hermano. Esta iglesia lo tenía todo. No les faltaba nada. En el versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, hermanos. Lo que aquí está diciendo, está hablando que ese cambio que el Señor está haciendo en nosotros, ese va hasta el fin, hermano. O sea que esto no va a acabar. Iglesia, no hay un punto donde yo diga, yo, Jorge Aguilar, escúcheme bien, yo, Jorge Aguilar, no hay un punto en que yo diga, hoy ya no me falta nada. Ya estoy completo, hermano, por si acaso. No existe eso. Porque el cambio que Dios está provocando en mí va hasta el fin. Hasta el día en que seamos llamados en el arrebatamiento, vamos a ser transformados, iglesia. Eso significa que no hay nadie perfecto, ni aún que lo tenga todo. La Biblia dice, sed perfectos, sí, amén. Pero la palabra teleios, el griego, perfecto, significa completo, maduro. Entonces yo y usted debemos ir hacia la madurez espiritual. Quiere decir, iglesia, hermano, tú llegas a la iglesia con un montón de debilidades, amén, y los hermanos tienen que entender eso. Yo no le puedo pedir a mi hermano que tiene 3 meses de iglesia lo que le pido a uno que tiene 5 años, porque el tiempo madura, el tiempo también nos ayuda a cambiar. Amén. ¿Sí o no? Amén. A veces la gente allá en el mundo no entiende eso. Y en el momento que usted viene a la iglesia, la gente de afuera te empieza a cobrar. Y te dicen, ya sigas a la iglesia. Cuando usted recién está empezando. Obviamente usted va a tener caídas, debilidades, porque está comenzando, es un bebé espiritual. Pero el punto aquí es que esto no termina ahí. O sea, yo no puedo ser eternamente un bebé. No pueden pasar 5, 10, 15 años y todavía continúen los hermanos corrigiéndome de cosas como si recién estuviera empezando. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Yo tengo que ir creciendo, cambiando, madurando, corrigiéndome. Alabado sea el Señor. Y eso es poco a poco. Entonces no se sienta mal si usted todavía no es todo lo que usted anhela ser. No se sienta mal si en algún momento usted falla o cae o le falla al Señor, porque usted está creciendo. Pero lo que usted sí tiene que notar es que usted no es la misma persona de cuando comenzó. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Es que usted está madurando poco a poco según usted se acerque a Dios, según usted se vuelva a Dios. Por eso hay personas que tienen poco tiempo y avanzan rápido. Y hay otros hermanos que tienen mucho tiempo y avanzan poco.
Y hay otros hermanos que tienen mucho tiempo y se han estancado. Entonces tenga cuidado con ellos. Aunque sea vaya avanzando poco, pero avance. Preocúpese cuando usted se note dos cosas: se vea estancado o se vea retrocediendo, más bien. No, usted dice, uy, en lugar de ir para adelante, parece que como el cangrejo, estoy yendo para atrás. Entonces ahí ten cuidado, porque eso significa que no estás con una buena salud espiritual. La salud espiritual demanda que usted vaya creciendo en su comunión con Dios, en su madurez. Lo que antes te ofendía ya no te ofende. Lo que antes te afectaba, antes por cualquier cosita te resentías, ya no, ya usted aguanta presión, aguanta los golpes propios de la vida cristiana, que no es un mar de rosas, ¿sí o no? Que es prueba en prueba, batalla tras batalla. Y usted se va dando cuenta que ya va creciendo. Ahora más bien usted quiere edificar a otros más, porque está creciendo espiritualmente. Entonces va a llegar el punto, ahí viene, en que lleguemos al punto de ser, dice, irreprensibles. Significa que nadie nos tiene que señalar y decir, esa hermana mira cómo vive, ese varón mira cómo vive, pide plata prestado y no paga. Mira esa hermanita tremenda chismosa, mira ese hermano que vive en la pura carne nomás. Va a llegar un punto en que eso no tiene que darse más con usted, porque usted está creciendo en el Señor y madurando. Y depende de quién, eso ahí. ¿De la iglesia? No. ¿Del local? No. De usted. Dios nos da su palabra, pero nos toca a nosotros guardarla. Vamos a seguir, versículo 10. Ahí, primero Pablo lo que hace es decirle, hermanos, todo eso es lo que Dios nos ha dado. Así estamos. Ahora aquí va a empezar Pablo, de aquí en adelante va a empezar a mostrar los problemas que habían con esa iglesia. Comienza diciendo, versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza diciendo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que habléis todos una misma cosa. Es decir, que lo que hablamos nosotros en Perú sea lo mismo que se hable aquí en México. Y lo que se habla aquí en México, mis hermanos de Florida hablen lo mismo. Y mis hermanos de California hablen lo mismo. Todos hablemos el mismo idioma. En el momento que yo hablo una cosa y ustedes hablan otra, ya no estamos en comunión. Y eso se llama división. Nosotros a veces pensamos que división es solamente cuando un hermanito se va llevando algunos miembros a otro lugar, o un pastor viene y se lleva a mitad de iglesia a su lugar, a su iglesia de él. No, división es cuando hablamos dos cosas diferentes, cuando no estamos de acuerdo. Estamos ahí en una división. Entonces es necesario que todos hablemos una misma cosa. A ustedes se les ha enseñado la sana doctrina, ¿sí o no? Amén. Se les ha enseñado la sana doctrina, se les ha enseñado un montón de cosas. Usted nota que en nuestra iglesia no se piden diezmos. Acá en México tampoco. En los Estados Unidos tampoco. ¿Por qué? Porque eso es de la ley. Lo que se habla allá en Perú se hace acá también. En nuestra iglesia no ponemos negocios, no vendemos comida y esas cosas. Eso se lo dejamos a la gente afuera de los restaurantes. Ese es un negocio de ellos. Nosotros predicamos la palabra. De gracia damos lo que Dios nos ha dado, también por gracia. En nuestras iglesias no se permite el chisme. La persona que chismea, que pone uno contra otro, va para disciplina. ¿Por qué? Porque yo lo sé que eso acaba con el pueblo de Dios. Eso destroza la iglesia. No hay acepción de personas. En nuestras iglesias, sea mi mamá, mis hermanas que congregan, el mismo trato. Tienen el mismo trato que los demás. Los ministerios no se heredan. Yo tengo a mi hijo, a Josué. Josué no va a tomar el pastorado después de mí. No, yo no le voy a dar de herencia a la iglesia, a menos que él tenga un llamado. Las iglesias se mueven en función de la voluntad de Dios.
y de su palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. En nuestras iglesias no hay pastoras. Amén, hermanos. Pues no lo hay. No hay pastora, pastora fulana, pastora mengana. No hay. El ministerio pastoral le fue entregado al varón. Pero sí hay misioneras, sí hay siervas de Dios. Hay hermanas que levantan obras, como lo tenemos en Perú también. Pero como pastora no hay. Es decir, en nuestras iglesias la mujer no puede bautizar a nadie, ni una mujer puede casar a nadie. Eso lo hace un varón, pastor, que vive la palabra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Le estoy mostrando solamente algunas cosas. En la medida que avanzamos, vamos a ir hablando de otras más. Entonces dice: os ruego, hermanos, que todos habléis una misma cosa. Así me entrego, ¿no? Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Ya. Dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren lo que había en la iglesia, hermanos. Miren, ellos tenían dones, lo acaba de decir, tenían palabras, todo eso lo ha dicho. Sin embargo, Dios no los aplaude. Qué lindo, mis hermanos, cuántos dones tienen. No, Dios dice: hay todo esto, miren, todo esto tienen. Y en sí, y con todo eso, hay divisiones entre ustedes. En pocas palabras, Dios dice: oigan, a mí no me importa que ustedes tengan tanto don, si se están matando entre ustedes, si se están peleando entre ustedes, si están divididos entre ustedes. No vale que tengan tantos dones si van a estar así. Y Pablo dice: he sido informado, dicen, por los de Cloé. Y esto se puede entender que esta era una familia, ¿no? La familia de Cloé. Estos hermanitos fueron a Pablo y le dijeron todo lo que estaba pasando en la iglesia. Oye, Pablo, miren, los hermanos están que se pelean, hay divisiones, hay grupos, hay todo esto, miren. Parece chisme, ¿no es cierto? Parece que un grupito de hermanos chismosos fueron a Pablo a contarle todos los problemas de la iglesia. Pero no fue así. La intención de estos hermanos no era chismear. Era una preocupación por lo que estaba pasando en la casa de Dios. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre chismear y celar por la obra de Dios. Chismear es que yo venga a tus espaldas, yo venga atrás, a espaldas tuyas, lo llamo al hermano o hermana o a quien sea y yo comienzo a hablar mal de ti sin habértelo dicho a ti primero. Hoy te cuento, el hermano Roberto es así, asá, y hasta aumento, miento todavía para dejarte en ridículo, para dejarte mal a ti. Eso es un pecado grave, eso es un chisme. ¿Cuántos me están entendiendo? Y celar por lo que está pasando en la obra de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo es eso? Significa que estos hermanos muchas veces se habían levantado en la iglesia y habían hablado con los líderes. Pastor, mire lo que estamos viendo, está sucediendo esto con la iglesia, tiene que corregir, pastor, hermano, mire lo que está pasando. Y los hermanos ni caso le hacían: ya cállate, hermanita, tú eres una religiosa, estás aumentando, ya déjalo ahí, Dios ve el corazón nomás, no te estés preocupando de eso. Y seguían en su pecado. Al ver esta familia de Cloé que no había ningún cambio, entonces dijeron: bueno, ¿qué nos queda? Vamos a tener que ir a Pablo a decirle lo que está pasando. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y eso es totalmente correcto y aceptado delante de Dios, que cuando hay algo que está pasando que no hay solución, entonces se llega al encargado para que haga algo. Y esto fue lo que aquí pasó. Pablo se informó que entre los hermanos había contiendas, hermanos. En el versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo, dice Pablo.
¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Miren lo que él pregunta. O sea, ¿a quién siguen ustedes? Ellos estaban trayendo la costumbre de Corinto que les mencioné cuando empecé, que habían oradores y que esos oradores tenían sus seguidores. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, como ellos tenían esa costumbre de seguir hombres, eso también se había metido a la iglesia. El mundo se había metido a la iglesia. Y ellos comenzaron a adorar prácticamente a estos hombres. Uno decía, yo soy de Pablo, quien fundó la iglesia. Otros decían, yo soy de Pedro, porque Pedro era discípulo directo de Cristo, que también había pasado por ahí. No, a nosotros nos bautizó Pedro. Somos los pedrinos. A nosotros nos bautizó Pablo, somos los paulinos, los paulenses. Y otros decían, a nosotros es Cristo mismo que nos bautizó. Así que todos cállense la boca ustedes. Estamos más arriba de todos. Gloria a Dios. Ojo, no decían nos bautizó Cristo en ese sentido de humildad, decían, ¿ya? ¿Cuántos me entienden? Gloria a Dios. Es como en las iglesias, cuando a veces comienzan los hermanos a hablar en lenguas, y hay como una carrera de quién habla más, quién grita más, quién salta más, quién se muestra más. Y esto es lo que estaba pasando ahí. Esto no era sano, había una competencia entre los hermanos. Y Pablo les está aclarando. Pablo le dice, hermanos, no, Pablo no murió por ustedes en la cruz del Calvario. Pedro no murió por ustedes en la cruz del Calvario. Fue Cristo el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No hay partido político en la iglesia, no hay grupitos en la iglesia. Todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo. No puede haber divisiones. No puede haber competencia. No puede haber una carrera. ¿Quién es más que quién? Y añade aquí, versículo 14, me gusta lo que dice, porque dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, dice Pablo. O sea, Pablo se alegra de no haber bautizado a esos rebeldes. Gracias a Dios que no lo bauticé yo, para que no digan que a mí me bautizó Pablo, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, dice Pablo. Y ahí hacemos un paréntesis para los que se van a bautizar. Amén, hermanos. Que eso, yo voy a cumplir con un mandamiento, una ordenanza de Dios. Eso es todo. No van a recibir de mí más otra cosa, sino que cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora le toca a ustedes, después de su bautizo y antes de su bautizo, ya estar viviendo una vida que glorifique a Dios. No le voy a añadir nada a tu vida espiritual, sino lo que estoy predicando aquí a través de la palabra, hermano. Lo que va a añadir o quitar a tu vida espiritual es lo que tú estás haciendo en este momento. Cómo vives el evangelio, eso depende de ti ya. No digas, a mí me vino el pastor de Perú a bautizarme, mi pastor me bautizó. Yo le digo a veces a los de Lima, le digo, no digas que yo soy tu pastor si vives en rebelión, aunque congregues en la misma iglesia. Si vives una vida diferente a la que se predica a la luz de la Escritura, hermano. Entonces depende de cada uno ya. El que se bautiza no se bautiza para cambiar. Se bautiza porque ya cambió. No se bautiza para convertirse. Ay, me siento que estoy un poquito débil en la fe. Me veo un poco caída. Creo que me voy a bautizar para agarrarme de Dios. Si ese es tu motivo, estás haciendo al revés las cosas. Tú te tienes que convertir primero, y con esa conversión luego vas a las aguas del bautizo, a confirmar ese amor que ya le tienes a Dios. Pero si tú te bautizas porque te ves débil y te quieres afirmar, te vas a bautizar y vas a seguir cayendo. Enciérrate en tu cuarto, ahí en tu casa, o aprovecha este evento que todavía nos falta mucho y tírate en las rodillas y clama a Dios que te cambie, que te perdone. Y entonces
entra a las aguas del bautizo para que el Señor se glorifique. A los demás, dice, de los demás no sé si bauticé a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, mire, iglesia, habían problemas con los hermanos en Corinto. Estaban divididos. Estaban juntos, pero divididos, peleados, enfrentados. Porque la palabra de la cruz dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén, hermanos. Aquí va a hablar de lo que le dije en el contexto. Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Se reunían los maestros y cada uno comenzaba a hablar cosas de sabiduría. Ellos buscan sabiduría, dice Pablo, los judíos buscan señales. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, Cristo crucificado, el Mesías crucificado, tropezadero, les dice él. Porque para un judío, un Mesías muerto, crucificado, en vergüenza, desnudo en una cruz, es una vergüenza, es un tropiezo. Y para los gentiles que creían en los dioses de la mitología griega, ellos decían que un dios de la mitología griega nunca se vendría al mundo a mezclarse con los hombres. Para Júpiter, para la diosa Afrodita, los dioses de Atenas, todos esos dioses que ellos adoraban, ellos decían que esos dioses nunca se podían mezclar con los seres humanos. Entonces, viene Cristo, comía con la viuda, entraba a la casa del publicano, comía con la prostituta, abrazaba al enfermo. Ese Dios que baja a mezclarse con el pecador, esa era una abominación para los griegos. Ellos decían, eso es una locura. Dios nunca se va a mezclar con los pecadores, pero Cristo sí se mezcló. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Claro que se mezcló, vino entre nosotros, habitó entre nosotros, nació en un pesebre de una familia humilde. Entonces, para los gentiles eso era una locura. Mas para los llamados, o sea nosotros, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, o sea, es todo, y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén, hermanos. Amén. Aquí, mire los que estamos reunidos en este lugar y los que me escuchan. Los que nos reunimos generalmente a alabar a Dios, somos los fuertes, somos lo mejor de lo mejor, la crema en nata. ¿Tenemos millonarios aquí en la iglesia? ¿Hay un millonario? Levante su mano, un millonario. No, millonario de plata hay, de verdad. No. Pastor, si supiera. ¿Hay algún doctor aquí? Un doctor. A veces hay en las iglesias. ¿Algún científico aquí? ¿Pariente de Einstein? ¿Alguna científica, hermanita científica, que hace fórmulas químicas y eso? No, pastor. ¿Hay alguien aquí que trabaja en la NASA, que va y regresa a Houston? ¿De la NASA hay alguien aquí? No. Eso es lo que dice aquí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que, ahí viene, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Lo necio del mundo significa lo que no vale nada, lo que no tiene carrera universitaria con todos los títulos, aunque hay hermanos que lo tienen también, pero lo necio es lo que Dios escogió. Y lo vil del mundo, ¿qué es lo vil? Una hermana, un hermano que fue prostituta, que era ratero, que era asaltante, que tenía su hogar destruido, que no valía nada, para el mundo no valía nada. Lo vil, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Imagínese que usted viene un abogado, una persona con una profesión, y usted le puede dar consejería a él o a ella, siendo que usted no tiene títulos de abogado. ¿Por qué? Porque usted conoce lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que Dios está diciendo. Él escogió lo necio para avergonzar a los sabios, escogió lo vil para menospreciar a los poderosos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es el motivo? Lo dice aquí, 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el fin? Que yo no diga, mi Dios me escogió, porque bueno, yo desde chiquito siempre he sido bueno para hablar en público. Y eso es mentira. O a mí Dios me escogió porque a mí Dios me puso en esta iglesia para sostenerla. Dice alguien, que yo tengo dinero. Y no fue así. Y en estos años que tengo, hermanos, sirviéndole a Dios, que son más de 20 años que estoy predicando la palabra allá en el ministerio, me he dado cuenta que nadie sostiene la iglesia del Señor. A nuestra iglesia ha llegado gente con mucho dinero, hermano. Nosotros hemos visto gente adinerada llegar a la iglesia. Y yo, cuando comenzaba, decía, ay Dios mío, los hermanitos puros, hermanitos pobres, nomás tenemos en la iglesia. Cuando comencé, ¿no? Hermanitos, que para pagar el alquiler, Dios mío, tenemos que estar de poquito en poquito juntando la monedita. Ay Dios mío, si tú mandaras gente, hermanos, que para que apoyen la obra. ¿No sabes qué me daba cuenta, hermano? Que cuando llegaba la gente que más plata tenía, sorpresa, sorpresa, los que más tienen son los que menos dan. ¿Me puedes decir un amén? De verdad, un esperanzado llegaba, eso era lo que, Dios mío, como dicen, no pelan el plátano para no tirar la cáscara, recontratacarnos, porque la gente adinerada, su Dios ya sabe quién es, ¿no? Claro, ese es su Dios. Entonces, para ellos soltar algo. Es más, yo tengo ahí en mi iglesia, como nosotros no predicamos diezmo, yo estoy seguro que tengo gente que congrega con nosotros solo por eso. Solo por eso. Porque no quieren diezmar. Entonces dicen, me voy a buscar una iglesia donde no pidan diezmo. Y no saben que en la iglesia de Cristo, que no se pide el diezmo, se pide que se dé todo. ¡Qué silencio! En la iglesia de Cristo, que no se pide el diezmo, se espera que los hermanos estén dispuestos a darlo todo. Lea su Biblia, Hechos capítulo 1, 2, 3 y 4. Vendían hasta sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y no se pedía diezmo, pero no faltaba en la iglesia, sobraba. Había cultos donde tenían que mandar a detener el dar la ofrenda, donde los hermanos, como en esta carta que viene, 2 Corintios, capítulos 8 y 9, Pablo le dice a los hermanos que anhelaban, llamaban a Pablo y le decían, Pablo, danos la oportunidad de servir con nuestras ofrendas, por favor. Y Pablo decía, todavía no es el tiempo, yo le voy a decir cuándo. O sea, ellos pedían ayudar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con los hermanos? Por favor, hermanito, mire, se venció el mes y todavía no tenemos para pagar, apoyen, hermano. Los hermanos más tacaños están guardando su dinero ahí.
¿Quién vive? Alabado sea el Señor. Pero la clave es a fin de que nadie se jacte, de que yo no diga yo por mí, sino que sea el poder de Dios, la misericordia y la gracia de Dios la que se encargue de levantar la obra. Que nadie se lleve gloria, que nadie se lleve honra, sino que sea Dios glorificado. Amén, aleluya. Mire nuestras iglesias, son un milagro. Todas nuestras iglesias que hemos ido levantando fuera de Perú se han ido levantando por internet, hermano, sin tener al pastor presente, pero con hermanos que aman la verdad, y ha ido extendiéndose esto. Ahorita está en casi toda América tenemos lugares. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es el que da el crecimiento es el Señor. Amén. El que se lleva la gloria es el Señor, no Jorge Aguilar. Jorge Aguilar es un instrumento de Dios, nada más. La hermana Karina es un instrumento de Dios. Javier es un instrumento de Dios, nada más. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero entonces, aquí había problemas que se están tratando de corregir. Vamos al siguiente capítulo. Lo voy a llevar hasta el 3, capítulo 3. Ahí vamos a llegar. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, luego dice, hermanos, aquí va a seguir aclarando, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, como Pablo sabía que en esa ciudad había mucha gente con sabiduría, Pablo dice: yo no fui como ellos, no me fui a presentar como un gran orador, siendo que Pablo lo era. Pablo era un genio, hermano, un hombre muy inteligente, pero no fue a mostrar su inteligencia. Más bien dice él: fui con debilidad. Amén, hermanos. Fui como uno más. Aleluya. Gloria a Dios. Y estuve entre vosotros, versículo 3, con debilidad y con mucho temor y temblor. O sea, en el momento que llegué a predicarles, fui con mucho temor, porque no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. A veces nos toca predicar en un lugar y no sabemos qué vamos a hablar, hasta que el Señor nos da la palabra, la pone en nuestra boca. Yo le pedí al Señor eso por esta iglesia, y el Señor aclarando y diciendo: habla de la salud espiritual que necesita mi iglesia. ¿Y es de Dios o no es de Dios? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Así, eso significa llegar con debilidad. Llegar con debilidad significa que yo no sé lo que voy a hablar, pero Dios sí sabe. Yo no sé lo que necesita su pueblo, pero Dios sí sabe. Amén. Conoce los corazones. Gloria a Dios. Amén. Con temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Permítame explicarle eso, hermano. Pablo dice: y mi palabra, mi predicación no fue con persuasión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que él no fue con la intención de convencerlos, porque ese no es nuestro trabajo, de convencerlos, de agradarlos. No fui con el propósito de agradarlos, de convencerlos, sino fue con demostración del poder de Dios, es decir, con la verdad. Con la verdad. Nadie te va a convencer a ser un hijo de Dios si tú no quieres. Nadie te va a convencer a vivir una vida en santidad si no te da la gana.
Es Dios que va a tener que tratar con tu vida. Cuando a través de la palabra tú no quieres cambiar, el Señor va a venir a tu vida a tratar contigo. Y duro. ¿Sí o no? Amén. Amén. Claro. Nosotros predicamos el Evangelio, pero es Dios el que trata con cada uno de nosotros cuando no queremos cambiar nuestra manera de vivir. A veces uno dice, como a mí me lo han dicho en algún momento, me han dicho, pastor, me han dicho, queremos que usted venga a nuestra iglesia para que nos dé palo, me dicen los hermanos. Yo le digo, muchas veces les he dicho, solamente quieren la emoción nomás. Porque si con lo que predican en la misma iglesia no quieren cambiar, están trayendo un hombre que de repente no tiene el poder de cambiarlos. A veces es la emoción nada más lo que se está moviendo entre los hermanos. ¿Usted me va a decir que yo predico un evangelio diferente que predican los hermanos que están acá encargados? Es lo mismo. El que quiere cambiar, cambia, hermano. Hasta con el Salmo 23, alabado sea el nombre de Cristo. Pero depende de qué? Depende del corazón de la persona. De cuán enamorado estemos de Cristo. Amén. Para vivir su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre, amén, aleluya. Entonces aquí Él está aclarando eso, hermano. Yo no fui con persuasión, yo vine a hablar de la verdad, del poder de Dios. Aleluya. Y aquí entre los capítulos 2 y 3, Pablo va a presentar la condición de 3 tipos diferentes de creyentes. En el versículo número, aleluya, 10, habla de los que conocen a Dios, de los que son espirituales, dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, dice. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén, hermanos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. El cristiano espiritual busca otros que son espirituales. El carnal busca al carnal, se atrae. El que es de Dios, las cosas de Dios busca. Usted va a ver personas que están en la iglesia, pero cómo le encantan las cosas del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una persona que aunque conoce la palabra, tal vez no ha nacido de nuevo. Tal vez no ha nacido de Dios. El que es de Dios, dice, el que es de Dios tiene la mente de Cristo. No quiere decir que Él es Cristo. No quiere decir que Él es un pequeño Dios acá en la tierra. Quiere decir que Él entiende cuando Dios está hablando a su vida. Cuando Dios está tratando con su vida. El cristiano y el mundano, ambos vivimos pruebas. La diferencia es que el mundano pone su confianza en el mundo. El creyente pone su mirada arriba en el Cristo de la gloria. Gloria a Dios. El espiritual, dice, el espiritual sabe lo que Dios le ha concedido, sabe en quién ha creído. Él quiere cambiar. Él no necesita que se le esté pidiendo, mandando, ordenando. Ay, hermano, tiene que venir al culto, por favor. Si la hermana tiene que estar así con algunos, es porque esas personas no han nacido de nuevo. Todavía no conocen a Dios, tienen la teoría nomás en su cabeza. Porque el verdadero creyente no se le tiene que estar mandando nada. Hermano, hay que ayunar.
Hermano, el día tal hay ayuno. Recién dice el hermano, voy a hacer ayuno. Ay, Dios mío. El espiritual busca su tiempo con Dios para ayunar. El espiritual busca su tiempo con Dios para leer la escritura. Sabe que esta es comida para él, este es su alimento. Entonces él va a la escritura, él está creciendo. Él es un bebé espiritual, pero está avanzando. Cuando tú veas que hay cristianos que hay que rogarles para que vengan al culto, hay que rogarles para que oren, hay que rogarles para que lean la escritura, no estás hablando de creyentes ahí. Estás hablando de personas del mundo que están metidas dentro de una iglesia. Y tal vez no se los han dicho, pero no han salido del mundo todavía. Por eso es que cuando esas personas a veces son confrontadas o hay alguna prueba, lo primero que piensan es seguirse para atrás. No, tengo tanto, ¿por qué no estoy yendo, hermano, al culto? No, es que tengo un montón de problemas, hermano. Hermano, ¿por qué no está orando? No, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Me canso. Estamos hablando de personas que no han nacido de Dios. Pastor, ¿y qué significa eso? Que esas personas son mundanas, pero dentro de una iglesia, hermano. Esas personas, si se mueren, se van al infierno, no son de Cristo. Porque el que es de Cristo, con sus debilidades y flaquezas, busca de Cristo. En su alma, hermano, en su espíritu fue sembrado el Espíritu de Dios. Y ese espíritu es el que clama, Abba, Padre. Significa que ese espíritu está constantemente motivando, llevando a que él sienta hambre de Dios, que él sienta sed de Dios. Por eso Pablo dice, no vine persuadiéndolos, obligándoles, hermanos, cambien, conviértanse. Eso depende de cada persona, de cada uno de nosotros. Y nosotros como creyentes tenemos que poner siempre a un lado nuestros años de iglesia, nuestros títulos y ser solamente hijos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Amén. Para que nosotros podamos avanzar. Usted se ve hoy día que estoy aquí, estamos hablando de la salud espiritual. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te ves tú? ¿Tú cómo te ves? No mires del costado, ¿cómo te ves tú espiritualmente? Si hoy yo te pregunto, ¿tú te consideras una mujer de Dios, hermano? Claro, cada uno véase en el espejo de Cristo. No se compare con la del costado que está peor que tú. No, ve en el espejo de Cristo. Si hoy yo te pregunto, varón, ¿tú cómo te ves, hermano? Con todo respeto, ¿te ves como un hombre de Dios? No estoy hablando de perfección. Yo te digo, ¿te ves como una persona que está creciendo espiritualmente, que está avanzando? ¿Reconoces que has nacido de nuevo? Aún a los jóvenes, ¿se ven como personas que han nacido de nuevo? Yo soy una señorita, yo soy un joven, tengo 15, 16, 17 años, pero yo creo que he nacido de nuevo. Yo amo a Jesús, amo su obra, amo su palabra, he nacido de nuevo. Esas pasiones que antes habían en mí ya no están, ya se han ido yendo, el Señor lo ha ido sacando de mi corazón. Estoy creciendo, estoy avanzando, poco a poco estoy avanzando. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros examinarnos. La Biblia dice, examinaos, dice. Mirémonos a nosotros mismos. No es lo que dicen, lo que yo veo. Y ¿sabe qué? Tenemos el Espíritu Santo, hermano. Y como tenemos el Espíritu Santo, usted sabe que el Espíritu Santo habla y nos muestra y nos aclara. Y el Espíritu Santo es sincero. Y nosotros debemos ser igual con Dios. Es decir, debemos llegar a Dios si no nos vemos bien y decirle tal cual, Señor, mira, yo estoy mal. Señor, estoy caído. Señor, me está faltando oración. Señor, he dejado mi vida de ayuno. Señor, estoy a medias. De tal manera que el Espíritu Santo complete esa obra en nosotros que nos está faltando. Entonces el espiritual es el que ha nacido de Dios. Se llamaría un caliente, un ferviente. Es el que entiende la voluntad de Dios. La Biblia dice, sabiendo lo que Él nos ha concedido, significa, si yo soy espiritual, yo no necesito desear o querer o ocupar un lugar de honor en la iglesia. El Señor me lo da porque lo amo.
Amén, hermanos. Cuando tú amas a Dios, el Señor te levanta. A veces uno dice, yo quisiera que se me llame pastor, que se me llame evangelista, y no lo eres en la práctica. Pero cuando tú eres de Dios, la verdad que esas cosas te persiguen, más bien. Llegan a ti, porque eres de Dios. No se pone una lámpara abajo del almud, abajo de la mesa. Se pone encima de todo para que alumbre a todos los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre amén. Pero va a depender de uno. Yo no puedo venir como pastor, como encargado de una obra y decirle a los hermanos, hermanos, por si acaso, ustedes me tienen que obedecer porque miren aquí, yo soy el pastor y punto ya. Y me pongo malcriado y ay del que no. Como yo he visto que muchos lo hacen. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque no demuestran que lo son, pues, hermanos. Con sus acciones. ¿Qué es lo que los hermanos ven? ¿Por qué yo puedo pastorear esta iglesia desde Perú? ¿Por qué yo puedo predicar desde Perú y ustedes me hacen caso aquí en México? ¿Es verdad o es mentira? Yo predico desde Perú al lado de mi esposa, ¿no? Frida, y usted me hace caso acá en México. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que usted ve de nosotros? ¿Usted me ve en pecado? ¿Me ve haciendo tonterías? ¿Robándole a los hermanos? Se lo digo lo mismo allá, a los que están allá. No soy perfecto, de nuevo repito. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo da testimonio. Aún a distancia, iglesia, de que somos hijos de Dios. No necesitamos ponernos un polo. Yo amo a Cristo, créanme. Ponerme una estampa, un sello aquí en la frente. Mira, soy pastor, soy evangelista, nacido de nuevo, por si acaso. No necesitamos. Pablo decía, nuestra recomendación, nuestra carta de recomendación, somos nosotros mismos, escrita en nuestro corazón en tablas, no de piedra, sino en las que escribía el Espíritu Santo. Nuestra recomendación son nuestras acciones, lo que hacemos, cómo andamos. Y eso hace que podamos tener un testimonio ante la iglesia del Señor. Lo que más tú tienes que velar es tu testimonio, iglesia. Tu testimonio. A veces tenemos hermanos que dicen, yo voy a contar, hermano, hoy día les voy a contar mi testimonio. Y yo digo, eso no es el testimonio de ese hermano, esa es la historia de su vida. Su testimonio es lo que es ahora. ¿Me está entendiendo? Cuando entonces, si yo te pregunto, ¿cómo es tu testimonio? Tú me dices, mi testimonio, yo era un drogadicto. No. ¿Cómo estás ahora? Y usted me dice, mi testimonio ahora, pastores, gracias a Dios, el Señor me está cambiando, me está quitando esto, estoy avanzando, estoy creciendo. Ese es tu testimonio. Y eso es lo que al Señor le importa más. He escuchado personas decir, bueno, si yo tuviera el testimonio del hermano, dice, ¿no? Yo escuché un testimonio de drogadictos, de asesinos, ¿no? He escuchado seguro. Y usted dice, ¡wow! Ese hermano era satanista, le servía al diablo y ahora le sirve a Cristo. ¡Qué tremendo testimonio! Y yo te cuento que yo he encontrado a muchos de ellos ahí cuando he ido viajando a las naciones. Y yo creo que en la época que estaban perdidos estaban mejor que ahora en la iglesia. Porque antes, aunque sea, no conocían a Dios, ahora lo conocen. Entonces nuestro testimonio es lo que somos hoy, iglesia. Amén. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá
mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. Entonces, hermano, ahí vamos tratando de aclarar. Está hablando ahí del natural. Y el natural es aquel que no conoce a Dios. El que no es cristiano. Amén, hermanos. Entonces existe el espiritual, que es el que busca del Señor, y existe el natural, que es el que no conoce a Dios. Y el hombre natural dice, para él las cosas de Dios son locura. Amén, hermanos. Son locura. Son locura. No las puede entender porque se han de discernir de forma espiritual. Y entramos al capítulo 3. Ábralo. Con este cerraríamos el estudio. El capítulo 3, aquí Pablo va a hablar directamente ya con el tipo de creyentes que eran esos hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Amén, hermanos. Entonces Pablo les dice, oiga, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén, hermanos. Como a niños en Cristo. Y está hablando Pablo a gente que era muy antigua en las cosas de Dios. Pero Pablo le dice, les tengo que hablar ahora como a niños, hermano. Podía beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice. O sea, ¿qué dice Pablo? Cuando yo estuve entre vosotros fundando la iglesia, yo les daba a ustedes leche, porque eran hermanitos que estaban empezando, no vianda, no comida pesada, lechecita. Dice, y les daba leche en aquel tiempo, porque no eran capaces de aguantar alimento sólido. Pero dice, ni aún hoy en día sois todavía. O sea, había un problema. Habían cristianos fenómenos. ¿Cuántos creemos que los bebés son algo muy hermoso? ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. ¿No? Ayer que tuvimos el matrimonio, estuvimos viendo varios chiquitines ahí correteando el lugar donde se hizo el matrimonio. Ahí veo una bebita caminando en el salón. Un bebé es algo muy hermoso, ¿no es cierto? Usted sabe que un bebé se le tiene que atender, se le tiene que dar de comer, se le tiene que cambiar la ropa, se le tiene que limpiar, se le tiene que hacer todo eso. Y en la medida que va creciendo, usted le va quitando todas esas atenciones porque va creciendo. Usted ya trata de que coma sola, solo. Usted trata de que cuando ya está más grande se vista solo, sola. Que se vaya haciendo cada vez más independiente de usted. Hasta que llegue un punto que ese bebé ya camina, ya se cambia, ya come solo, ya duerme solo, etcétera, etcétera. Hermanos, pero ahora vamos a pensarlo de esta manera. Imagínate un bebé que va creciendo, pero que no quiere dejar las atenciones. Ya cumplió 4 años y todavía quiere teta. Ya cumplió 5 o 6 años, todavía quiere que se le siga atendiendo como si recién hubiera nacido. A los 8 y 9 años todavía quiere seguir usando pañales. 10 y 12 años todavía quiere seguir tomando lechecita. Entonces usted se da cuenta que hay un problema, ¿sí o no? Sí. Imagínense que llegue a 20 y todavía quiere que usted lo cargue. ¿Cuántos creen que eso sería horrible? Cargar un manganzón, un tremendo bebé de ese tamaño, más grande que usted, gloria al Señor, usted lo tiene que cargar y ponerle su chupón, le decimos en Perú, eso que le ponen en la boca a los bebés. ¿Cómo le dicen acá? Igual. Somos iguales. ¿No? ¿Biberón también usan aquí? Sí. Y ustedes tenían que dar su biberón, 20 años con la barba allá, con pelo en pecho allá, y usted con usted dice, qué feo este hijo. Hay un problema, este bebé es un
usted tiene que llevarlo a un psiquiatra o hacer algo con él. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí con los hermanos, porque eso pasa en lo espiritual también. ¿Me está entendiendo, sí o no? Amén. Pablo le dice, cuando yo llegué a ustedes, yo les di, acá lo dice, podía beber leche, dice, y no vianda, porque no erais capaces, dice, o sea, no podía beber todavía vianda, pero añade, ni sois capaces todavía, dice. O sea, ahora que ya tienen tantos años en la iglesia, todavía tengo que volver a dar vianda. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Amén. No es un error equivocarse, el error es en lo mismo todo el tiempo. Fallar en lo mismo todo el tiempo, hermano. Y recalco, hasta para mí, mirando lo de la escritura, hasta para mí, se siente como que hasta falta de respeto que yo le diga a un creyente, que yo le pregunte a un cristiano con 4 o 5 años de iglesia y yo le diga, hermano, hermana, ¿estás orando? Es como decirle a un ser humano, oye, ¿y te acordaste hoy día de respirar? ¿Te acordaste que cuando hoy día que te levantaste tenías que respirar, no? Sí. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, es algo obvio que se supone, pero hoy en día, en este tiempo, en el 2024, tenemos que llegar a las iglesias y decirle a los hermanos, oren. Tenemos que llegar a las iglesias y decirle a los hermanos, hermanito, por favor, ayunen. Todavía tenemos hermanos preguntando, pastor, una pregunta, ¿es bueno mirar películas del mundo? ¿Es bueno o malo? Todavía tenemos hermanos haciendo preguntas de ese tipo. Todavía tenemos hermanos que dicen, pastor, no sé si dejar de venir a la iglesia por mi trabajo, no sé qué hacer. Hermano pastor, no sé, es bueno que yo me case con ese joven que es mundano. ¿Qué me aconseja, pastor? Hermano, eso es para meterte un cachetadón del espíritu, alabado sea el nombre de Dios, de verdad. Y con esta mano derecha que pesa, pero metértela, ¡fla! A ver, pues, el colmo, ¿no? Que se nos tenga que aconsejar de cosas que son de bebés. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Pablo dice, os tuve que dar leche de nuevo, hermanos, y no vianda. Santo. Y acá dice más, mira iglesia, hermanitos, pues habiendo entre vosotros, dice, ¿qué había entre ellos? Celos, amén, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, dice Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales, dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, Pablo dice que la iglesia estaba en la carne porque se estaban peleando entre hermanos. Había pecado en la congregación que no se quería sacar. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Abra un momento el capítulo 5, le voy a mostrar algo más para ir dándole más entendimiento a esto que estoy leyendo. 5, hermanos. ¿Ya? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Miren lo que había, hermanos. Las hermanas estaban hablando en lengua, mientras allá había un muchacho que estaba fornicando. Y tal fornicación cuando aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué le parece? La iglesia alabando y danzando en el espíritu mientras tenían a un joven que se estaba acostando con su madrastra en la iglesia. En la iglesia. Todo esto estaba pasando en la iglesia. Entonces Pablo está indignado. Pablo le dice, hermanos, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, en pocas palabras, oigan, ustedes están ahí viendo todo eso y están que se envanecen con sus dones.
cuando debieron haber, ¿qué cosa? Corregido el pecado que había en la casa de Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? Amén. Una iglesia con salud espiritual es una iglesia donde, amén, al pecador Dios lo perdona, pero no se puede vivir en pecado, vivir en la práctica del pecado estando en la casa de Dios. Los que llegan a la iglesia en un estado de concubinato, es decir, no casados, se tienen que casar, se tienen que ordenar. Los jóvenes no pueden estar enamorando escondidas en la casa del Señor. No puede haber eso en la casa de Dios. No puede una esposa estarle golpeando a la esposa en la iglesia. No puede una hermana estar hablando mal de su hermano en Cristo en la iglesia. Este lugar, el altar, no se puede estar usando para chismear o para hablar uno mal del otro. Tiene que haber paz, tiene que haber unidad. Así mostramos que hemos crecido. Amén, hermanos. Amén. Entonces eso es lo que aquí el apóstol está corrigiendo, está diciendo, hermanos, no podemos ser carnales, sino espirituales en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, dice Pablo, no puede haber competencia en Cristo. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y no es ni el que siembra ni el que planta, sino es el Señor que da el crecimiento, como lo está haciendo aquí. Entonces, ¿cómo sé que yo tengo salud espiritual, pastor? Puede anotarlo si quiere punto por punto. Yo le voy a dar una lista ahorita de algunas cosas para que usted tenga en cuenta. Y te va a ayudar, porque finalmente la iglesia no es el local, la iglesia eres tú. Amén. ¿Sí o no? Amén. Número uno, ¿cómo sé que tengo salud espiritual? Número uno, usted puede poner así: no necesito que nadie me esté mandando. Y ahí puede poner esta lista: a orar, a ayunar o leer la escritura. Si tú no necesitas que nadie te esté haciendo acordar o diciéndote una y otra vez que no te olvides de la Biblia, que no te olvides de orar, entonces tú tienes salud espiritual. Amén. Número 2, puedes anotar ahí: estoy creciendo en mi comunión con Dios. Estoy creciendo en mi comunión con Dios. No significa necesariamente la cantidad de horas que paso. Significa que es de calidad. Cada vez siento más la presencia de Dios cuando me acerco a Él. Eso significa estoy creciendo en mi comunión con Dios. Amén, hermanos. Amén. Número 3, Dios está cambiando mi manera de vivir. Cuando tengo salud espiritual, yo veo que Dios me está cambiando. Y lo noto. Y no es un cambio forzado, es un cambio voluntario. Y hasta usted va cambiando y siente gozo. Y usted dice: wow, el Señor me está cambiando. Usted a veces hasta se asombra, dice: a mí me gustaba esto, pero de un tiempo para aquí ya no me gustan esas cosas. O sea, está en usted el cambio, el Señor lo está haciendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Número 3, número 4. Cada vez voy entendiendo más las escrituras. Significa que cuando comencé era chino para mí, pero ahora cada vez lo entiendo más. Cada vez entiendo más la Biblia. Y tengo más deseo también de leerla, de aprenderla, la palabra de Dios. Ese sería 4, ¿verdad? 5. Mire, 5. Tengo comunión con mis hermanos. Tengo comunión con mis hermanos. Si hay salud espiritual, imposible decir que yo tengo comunión con Dios y no la tengo contigo. ¿Sí o no? Si tengo comunión con Dios, si tengo salud espiritual, tengo comunión contigo también. Porque tú eres la iglesia de Cristo. Me llevo bien con mis hermanos. Estoy en paz con mis hermanos en Cristo. Tengo salud espiritual.
Lo mismo que con mis pastores. Ahí viene el punto 6. Me puedo someter a las autoridades que el Señor ha puesto. No me estoy peleando con mi pastor o con el encargado, ni con el encargado. No me estoy peleando con ellos. Yo entiendo que es Dios que los ha puesto ahí y a esa palabra yo me someto cuando viene de parte de Dios. Siguiente punto. Tengo un anhelo ferviente de compartir lo que Dios ha hecho conmigo con los demás. Imposible decir que tengo salud espiritual y no quiero compartir con los demás. Y no quiero salir a predicar el Evangelio. Si tengo salud espiritual, quiero salir a que otros también conozcan ese Dios que a mí me ha sanado, me ha restaurado. Amén. Siguiente punto. Escuche bien esto. No tengo miedo de morir. ¿Cuántos dicen amén? No tengo miedo de morir. Cuando tú ves una persona que tiene miedo de morir es porque no hay salud espiritual. Porque si tienes salud espiritual, es más bien tú quisieras ya irte con el Señor. ¿Cuántos ya quisiéramos irnos con el Señor, hermano? Eso es lo que decía Pablo, ¿no? Estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero acá tengo que predicar el Evangelio, así que tengo que estar acá. Entonces, no tengo miedo de la muerte. Y puede ir a poner una coma ahí y pone también ni miedo a la muerte, ni miedo a lo que digan de mí, ni miedo a los hombres o mujeres. No tengo miedo, porque confío en el Señor, que me hará justicia. Amén, hermanos. Amén. Otro punto que va a demostrar que tienes una salud espiritual es que otras personas te comienzan a imitar. Comienzas a influir a otras personas, especialmente en tu hogar. Si tú ves que el cambio que he hecho Dios en ti influye en otros también, entonces hay una salud espiritual en ti. Amén. ¿Sí? Gloria. Gloria a Dios. Entonces usted como mamá va a decir, wow, mis hijos están siguiendo el mismo camino que yo. Hay una salud espiritual ahí que estamos hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Por siempre. Otro punto. Donde sea quiero buscar a Dios. Donde sea quiero buscar a Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando tengo salud espiritual, digamos que por un tema laboral o de estudio, qué sé yo, tengo que viajar. Me tengo que apartar de mi iglesia donde congrego, me tengo que ir a otro lugar por algún motivo. ¿Qué significa? Que donde yo vaya, yo lo primero que voy a buscar es dónde poder alabar a Dios. Tengo salud espiritual. ¿Usted ha visto creyentes que cuando se van, no solamente se van de la ciudad, se van de Cristo también? Amén, hermanos. Hace unos días hablaba con un hermano que me contaba, ¿no?, de alguien que iba a viajar, iba a salir del país, y hablábamos de ello. Te vas a mudar a otro país, pero antes de mudarte no oras, no ayunas, no le preguntas al Señor si es su voluntad. No te informas si en ese lugar vas a encontrar una iglesia de sana doctrina. ¿Te quiere decir porque tienes trabajo, porque tienes un negocio allá? Entonces hay un problema, Amén, hermanos. Por eso que a veces los creyentes no tenemos grandes riquezas. ¿Por qué? Porque los creyentes preferimos a Cristo. A usted le sale trabajo en Estados Unidos y usted dice, está bonito irme a Estados Unidos a ganar dólares allá. Y mi alma. ¿A qué iglesia me voy a congregar allá? ¿Habrá iglesias sanas allá? Y si no encuentras, tú dices, prefiero quedarme acá en México, aunque sea en mi escasez, pero mi alma se va al cielo el día que yo me muera. Amén, aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. Amén. Eso se llama salud espiritual. Y yo he visto mucha gente haciendo eso, y he visto muy poca gente no haciéndolo. Pero es cuando uno tiene salud espiritual. Prioridad es mi alma.
Prioridad es mi salvación. Y te cuento, hermano, ¿y sabes quiénes te van a imitar? Tus hijos después. El día que tus hijos vengan a escoger, van a escoger primero a Dios porque lo vieron en ti. Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Así es, hermano. Lo que se siembra se cosecha. Bueno, ahí yo creo que tenemos todo lo que el Señor quiso darnos el día de hoy. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado su palabra el día de hoy? Amén. ¿Cuántos damos una fuerte alabanza al Rey de Reyes? A nuestro Dios. Aleluya. Ahora, vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Que eso no quede solamente en un sermón. Si hay algo hoy día que Dios tiene que corregir en ti, hoy día tú le dejas al Espíritu Santo corregir tu corazón. Amén. Cierra tus ojos un momento. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, esta es tu palabra que el día de hoy nosotros pudimos traer a la vida de tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Señor, yo no vine aquí como el perfecto, el que lo sabe todo, el que viene aquí a corregir a todos. Yo también me alineo a esta palabra. Sí, Señor. Yo también lo tomo para mi propia vida, Señor. Y te pido, mi Dios, junto con toda la iglesia, cámbianos, Señor. Cámbianos. Cambia nuestro carácter. Cambia nuestro corazón. Que no seamos oidores, sino hacedores. Que esas cosas que hoy día tocamos, Señor, salgan de nosotros. Que cada vez seamos más humildes para atender la voz del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser de verdad la iglesia de Cristo, Señor. Que tengamos salud espiritual. Salud espiritual. Podemos tal vez no tener la salud física, Señor, pero que tengamos salud espiritual. Que nuestra alma esté en paz con Dios. Que nuestra conciencia esté en paz con Dios. Que el diablo no tenga cómo acusarnos. Señor amado, que usted nos perdone, nos limpie, nos lave, Señor. Que valoremos el amor de Dios para con nosotros. Sí, amado. Lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, el sacrificio en la cruz del Calvario. Y que nos levantemos como esa iglesia gloriosa, sin mancha y arruga. Y el día que usted nos llame a tu presencia, Señor, tengamos lugar en el reino de los cielos. Santo. Señor, mira a tu iglesia, Señor. Señor, mira a tu iglesia, Padre. Algunos dicen que la iglesia ya no es esa novia con vestiduras blancas, sino la ven como una mujer cansada, abatida, envejecida, con sus ropas rotas y viejas y sucias. Pero mi Dios amado, yo sé que usted está trabajando en nosotros, que usted está, Señor, como el alfarero, moviéndonos en la rueda y dando forma y cambiándonos y madurándonos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Querido Dios, eterno Rey, cámbianos, Señor. Cámbianos. Solo tú, mi Dios soberano, es que nos puedes cambiar. Solo tú, Señor y Dios todopoderoso, es que nos puedes transformar. Ayuda a los que recién están empezando. Ayuda a los que recién, amado Dios, están comenzando. A los que saben que les falta mucho para hacer aquello que Dios preparó. Ayúdale, Señor. Y que terminemos la carrera. Que no comencemos bien, sino que terminemos bien, Señor. Amado Dios, eterno Padre, querido Rey de Gloria, ten misericordia, Señor. Yo te agradezco, Padre. Gracias, Señor. Pongo en tus manos esta palabra, Señor, y que esta palabra nos inquiete, nos levante de madrugada para que seamos el pueblo que usted compró. Amado Dios, recibe toda gloria y toda honra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dele su alabanza al Señor. Alabanza. Aleluya. Solamente, hermano, para hacerles saber, me preguntaron también antes de venir, me dijo la hermanita, pastor, no se vaya a olvidar, nos trae el libro. Amén. Usted sabe que yo escribí un libro. El libro se llama El joven y sus batallas. Este libro recién lo publicamos y aquí hablo de los temas, hermano, esos temas fuertes con respecto a la vida de los jóvenes. Las amistades, las compañías, las drogas, ¿no? Toco un montón ahí la vida sentimental de los jóvenes. Todo esto. Esta es una guía para hermanos que son maestros, personas que enseñan a otros jóvenes, que quieren tratar con jóvenes que están en drogas, ¿no? Todo eso yo lo trato aquí. Ya después, si alguien lo desea, estamos para servirles. Amén, hermanos. Gloria al Señor.